Se mete en la vida de los cristianos con una palabra que es desánimo. El desánimo quita ese entusiasmo cuando uno tiene ese entusiasmo de enseñar la palabra, de que Dios se glorifique. El desánimo puede llegar a las personas por dificultad, porque las cosas no se están haciendo como yo quiero, porque Dios hace lo que Él quiere en mi vida, y eso es un desánimo. Pero cuando uno sabe que Dios es soberano y que nosotros vivimos para Él, nuestra paz y nuestro descanso está en Él. Y nuestro entusiasmo de vivir para Él cada día aumenta. Muchas personas, cuando han llegado a los pies de Cristo y se han visto como esos pecadores y ven lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, se entusiasman y empiezan a compartir ese mensaje, comienzan a ver cómo la vida está transformada y cada día más se entusiasman a que mi Señor tome control de su vida. No sé cómo están ustedes, cómo están en el servicio para Dios. Cuando uno vive para Cristo, sabe que el servicio para Dios no es para que yo figure, sino para que el que figure es Dios. Que lo que yo haga sea de corazón. Y eso es lo que pasó en esta porción bíblica con unas personas que son gentiles, que eran menospreciadas, y ellos valoraron el mensaje que había llegado a ellos, un mensaje de salvación, y ese entusiasmo los llevó a ellos a compartir algo que usted y yo tenemos que aprender en esta noche. Pero yo me cuestionaba y esta palabra me reflejaba si mi vida estaba mostrando el entusiasmo que Dios quiere de mi vida, o que yo me estoy moviendo por emociones. Y recuerden muy bien, nosotros no nos movemos por emociones ni por circunstancias, porque las emociones y las circunstancias cambian a todo momento. Nosotros nos movemos ¿por qué? Fe. Mi fe está puesta en Cristo, que Él tiene el control de todo. No, mi fe está puesta en las circunstancias ni en las emociones, porque si mi fe está puesta en las circunstancias y las emociones, mi fe va a variar. Pero mi fe no varía, porque mi fe no está puesta en las circunstancias ni en las emociones, sino está puesta en Cristo Jesús, y Él no cambia. Y eso es lo que tenemos que ver en este momento. Y los invito a que veamos el título de este estudio de esta noche. ¿Quién lo lee? ¿Los gentiles qué? Los gentiles mostraban emociones. Y Salvador puso a 2 niños. Entusiasmo, qué pena, entusiasmo. Y Salvador puso a 2 niños. Ahí. Seamos como esos niños. Entusiasmo que se muestra. Dios está orando, mira lo que está pasando, voy a compartir. ¿Será que yo puedo verme reflejado? Los gentiles mostraban entusiasmo. ¿En qué? Lo vamos a estudiarlo. Y la porción que hoy vamos a estudiar es la capítulo 13, versículo 13 al 52. Uy, ¿todo eso? Sí. Pero recuerden que aquí, le voy a hacerle el contexto más o menos, recuerden que aquí está Pablo y Bernabé, que están llegando ¿a dónde? En Antioquía. ¿De qué? Pisidia.
Aquí, recuerden que cuando ellos hicieron el primer viaje misionero, ¿con quién iban? Con Juan. Y en este momento Juan se aparta. No sabemos cuál fue el motivo ni cuál fue la razón. No lo dice. Muchos dicen que él no le gustó. Muchos dicen que no le gustó lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Muchos dicen que él lo pusieron como asistente. Y sí, hay muchas habladurías. Lo único que lo que yo puedo decir con certeza, que Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. No sé cuál motivo sería. Este Juan es el Juan de Juan Marcos. Juan Marcos, no. Es Juan Marcos. Y él aquí se quiso apartar. No sabemos qué motivo. Muchos dicen que porque tuvo una discusión con Pablo, y pues hay muchos dicen que sí, otros dicen que no. No estamos para suponer. Lo único que sabemos muy bien que fue que se apartó. Y aquí quedaron ¿quiénes? Pablo y Bernabé en Antioquía. Y recuerden que cuando llegaban ellos a las ciudades, siempre ellos buscaban que las sinagogas para compartir el mensaje a los judíos y después a los gentiles. Siempre tienen esta norma. Y aquí ellos llegan a la sinagoga. Estoy en el versículo 14, y lo voy diciendo porque no lo vamos a leer todo, porque la enseñanza va para el 38. Y llegaron a Antioquía y llegaron a una ¿qué? Sinagoga. Y los encargados de la sinagoga, los líderes religiosos le dijeron: hermano, si tiene alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y ahí fue cuando Pablo hace el primer discurso en Hechos. Y recuerden que ese discurso muchos dicen que está igual que el de Pedro, dando las buenas nuevas, confrontando. Y aquí empiezo él. Pablo empezó, le dieron la papaya y él mandó. Le dieron la oportunidad de dar la oportunidad a la palabra, él la tomó. Muchos dicen que el que debió tomar la palabra, ¿quién fue? Bernabé, que era el más mayor espiritualmente, el que lleva más tiempo en el Evangelio. Pero aquí Dios le dio la oportunidad a Pablo y él habló, tomó la palabra. Y cuando él tomó la palabra, en el versículo, la enseñanza de Pablo, el sermón de Pablo, lo podemos dividirlo en tres secciones importantes. Y la primera de ellas fue que en el versículo 16 al 24 él hizo una preparación. Una preparación, ¿cómo así? Presentó un resumen de la historia de Israel hasta la llegada de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista y la venida de Jesucristo. Dejó bien claro él en esos versículos que la obra de Israel, Dios, lo que Dios había hecho con Israel, que él lo había sacado, ellos le había dado un parto, lo había sacado, lo había puesto otra vez a la tierra prometida. Pero también él recordó, hizo muy énfasis en esos versículos, que Israel no fue fiel a Dios ni al parto que él hizo, sino que a menudo lo quebrantó, y hizo muy énfasis en esos versículos. No lo vamos a leer porque ya sabemos muy bien la historia y no voy a estudiar lo mismo que ya hemos sabido. Y él hace énfasis de que el pueblo de Israel, que Dios iba a mandar a su Mesías, hizo el parto, todo, pero que el pueblo de Israel, ¿qué fue? Rebelde. No fue infiel a él, a su parto. Y acá también muestra que el Mesías, y les recuerda a ellos que el Mesías iba a ser del linaje de ¿quién? De David. Y que el Mesías iba a sufrir, y que también el Mesías iba a ser anunciado por un profeta, y ese profeta era ¿quién? Juan el Bautista, y que el Mesías iba a morir, obvio. Pero ahora en el versículo 26 al 37 dijo
explicó la declaración, una declaración muy fuerte. Le explicó que sus dirigentes de Jerusalén rechazaron y crucificaron al Mesías. Ya en esos días dijo, ustedes como dirigentes rechazaron al Mesías. No fue porque fue porque ellos no supieran o no hubieran leído la profecía o no hubieran entendido. Lo único que pasaba, que ellos no entendían qué es lo que estaba pasando, no habían entendido y ellos rehusaron. Pero acá en el versículo 30 del capítulo 13 dice, mas Dios le levantó entre los muertos. Él le dijo, ustedes los mataron, pero acá dice, mas Dios lo levantó entre los muertos. Otra vez lo confrontó a ellos con lo que el pueblo había hecho, que habían rehusado al Mesías y que lo habían matado. Y algo cuando dijo, y Dios lo levantó entre los muertos, era palabra fuerte para ellos y una palabra de salvación. Y acá él estaba enseñando a quién, en la sinagoga. Y obvio, las personas que están en la sinagoga que eran conocedores de la palabra. Y acá dice, sí, pero mire lo que ustedes hicieron. Y hace mención a tres porciones de la escritura, una que es el Salmo 2.7, Isaías 55.3 y Salmo 16.11, haciendo énfasis que ellos lo habían rechazado y que era el Hijo de Dios, que era el Mesías resucitado. Todo eso nosotros lo sabemos. Y todos lo sabemos, ¿por qué? Porque la Escritura lo ha hecho varias veces. ¿Por qué paso por el largo o paso por encima de esos capítulos? Ya lo hemos visto en el sermón de ¿quién? De Pedro y de Esteban. Muy bien, de Pedro y de Esteban. Ya lo hemos visto. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque él repitió lo mismo a ellos. ¿Y por qué dijo lo mismo? Porque era otra diferente audiencia. Era otras personas diferentes y le dijo el mismo sermón. Eso quiere decir que ellos en unidad enseñaban el Evangelio como era. No le estaban poniendo. Pero ahora aquí vamos a la porción que nos corresponde o que yo vi interesante que nosotros la estudiáramos más al fondo esta noche. ¿Y cuál es? La aplicación. ¿Cómo comienza la aplicación? Del versículo 38 al 52. Esa es la aplicación del sermón. Y esa es la aplicación que Pablo le hace a las personas. Recuerden que en el versículo 32, lo voy a leerlo, dice, hace énfasis, ¿por qué hago el 32? Para que recordemos el 38 al 52, que también hace énfasis el versículo 32, y dice, y vosotros también os anunciamos el Evangelio. ¿De aquel? De aquella promesa hecha a quién? A vuestros padres. Acá le está diciendo, y nosotros le estamos anunciando a ustedes el Evangelio que fue esa promesa que fue hecha a sus padres. ¿Cuál fue la promesa hecha a los padres de ellos? Que iba a venir el Mesías. Y esa es la promesa que ellos están diciendo, ya llegó y es importante. Pero como ellos lo habían rehusado, ahora sí, ¿quién me colabora para ver la aplicación? Pero recordemos que cuando vamos a leer esa aplicación, va a ser dirigido por fe en Jesucristo, que ellos vean a Jesucristo por fe. Y cuando uno tiene la fe en Jesucristo, va a recibir dos bendiciones. ¿Cuáles son? El perdón de los pecados y la ¿qué? Justificación ante Dios. ¿Cierto? Todos lo sabemos. Primero, ¿cuál es? Las dos, cuando yo recibo a Jesucristo por fe, voy a recibir dos bendiciones, dos beneficios. ¿Cuál es? El perdón de mis pecados y mi justificación ante Dios. Y eso es lo que aquí va a explicarle a ellos, que las personas lo hagan individual. No es una nación. Muchos se han confundido, en esa época se estaban confundiendo, como yo pertenezco a la tribu, al pueblo de Israel, ¿soy qué? El pueblo de Dios. Yo ya nací y yo soy así. No es como hijos de Dios. Como mi papá y mamá son cristianos, entonces yo soy cristiano. No, aquí va a ser énfasis que es individual. Que es individual.
individual, y es importante que lo sepamos, que la salvación es ¿qué? Individual. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora aquí me he colado con el versículo 38 al 52. Ale, Laurita, gracias. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron al Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gracias, Laurita. Mire que aquí Pablo le hace confrontar a ellos. Ya saben lo que pasó con Jesucristo, saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sabe pues estos varones hermanos que por medio de él os anunciado el perdón de vuestros pecados y la justificación. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo al pecador, el pecador que cree en Jesucristo. La ley no puede justificar al pecador. Recordemos muy bien que la ley no puede justificar al pecador. La ley muestra el pecado, pero no lo justifica. Solo puede condenar, la ley solo puede condenar al pecador. Y recordemos Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. ¿Qué nos dice? Pues que ninguno puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos dice Romanos 3:20, que ninguna persona puede ser justificada por medio de la ley, sino que la ley nos da el conocimiento del pecado. Y ahora Gálatas 2:16 nos muestra que somos justificados no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y eso es importante. Nosotros somos justificados no por lo que nosotros hagamos acá. Es que ya no peco, es que ya vivo una vida
santa. No, usted es justificado y Dios nos ve justos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Ellos eran ¿qué? Judíos. Ellos eran practicantes de judaísmo. Iban al templo, se hacían sacrificios, iban al templo más que ustedes y yo, compartían. Muchos dicen que el estudio del templo mínimo eran 3 horas. Imagínense, acá hay muchas personas que no se aguantan media hora y ya están bostejando y están durmiendo. Imagínense en esa época. Bueno, pues ahora aquí era una buena noticia que él estaba diciendo a los gentiles. ¿Cuál era? Pablo estaba proclamando el Evangelio y que ellos creyeran ¿en quién? En Jesucristo, que Jesucristo lo iba a justificar ante Dios. Y le está diciendo a ellos, mire, ustedes van a recibir el perdón de los pecados, no por lo que ustedes hagan, sino por creer en Jesucristo. Y aún más, van a ser ¿qué? Justificados. Imagínense esa bellísima noticia. Pero acá Pablo hizo en el versículo 41 una advertencia. Y aquí el versículo 41 estaba anunciando Habacuc 1:4. ¿Y qué decía Habacuc? Recordemos que cuando estudiamos, no hemos estudiado Habacuc, pero Habacuc le muestra lo que pasó, lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Dios levantó a los caldeos para castigar a los ¿quién? Al pueblo de Israel. Y uno va a decir, uy, ¿cómo Dios va a levantar un pueblo pagano para que castigue a los israelitas? Sí, Dios le estaba diciendo, levanté a unos para castigarlos, pero aquí le estaba diciendo que no pase como lo que pasó en los tiempos de Habacuc. Ahora que ellos no menospreciaron la corrección. Mire que acá estaba usando a quienes, a los gentiles, para que ellos vieran lo que estaban perdiendo, que ellos vieran lo que estaban dejando. La palabra estaba llegando al pueblo de Dios. ¿Quién era? Israel. Y ellos lo habían menospreciado y ahora estaba llegando a los gentiles. Él diciendo, no menosprecien eso. Pero qué triste que muchos no quisieron escuchar. Muchos judíos no quisieron escuchar y se negaron. Igual lo que iba a pasar. Pero ¿cuál fue el resultado de ese anuncio? Que muchos gentiles que creyeron. Que muchos gentiles creyeron a esa promesa. Y acá cuando ellos creyeron, ¿qué fueron? ¿Qué hicieron los gentiles cuando creyeron? En el 44, y le dijeron que al siguiente día de reposo se juntaran, pero ellos hicieron algo que ellos se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo. Y como ellos se maravillaron, ¿se quedaron callados? No, anunciaron. Y mire que ellos dijeron, y empezaron a seguir a Pablo y a Bernabé a que le enseñara más y aún más. Una semana, no dice la palabra, pero estuvieron con ellos enseñando en esos tiempos. Y mire lo que hicieron los gentiles. ¿Qué hicieron al otro sábado? Al otro sábado. Llegó mucha gente, demasiada gente. ¿Y por qué? Porque estos judíos estaban ¿qué? ¿Qué tenían ellos? Recordemos el título del estudio hoy. ¿Me lo pones? ¿Ellos qué tenían? Entusiasmo. Ellos tenían entusiasmo porque habían recibido la palabra, un buen mensaje. Y ese entusiasmo lo hizo que compartirlo con sus hermanos. Y acá vemos los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Que mucha gente creyó en Jesucristo, mucha gente recibió el mensaje, pero también vemos que el celo. Y acá el 45, ¿quién me colaba con el 45? Pero viendo los judíos la muchedumbre.
espérate, vamos suavecito. Se llenaron de celos. ¿Y qué más? Y rebatían lo que Pablo decía. Ay, debatían, ¿cómo así? Le buscaban la cascarita. Voy a mirar en lo que vaya a hacer mal para decirle lo que está haciendo mal. Oye, Dios te puso como juez, Dios te puso como supervisor, ¿sí? El que me supervisa es Dios y el que le tengo que darle cuentas a Dios. Ahora, acá ¿qué más decía? Debatían contra ellos, ¿y qué más? Y decían, contradiciendo y blasfemando algo en contra. Y ahora fue la oposición. Qué triste cuando Dios ve, cuando uno hace las cosas de Dios, para Dios, y llega la oposición. La oposición, muchos dicen que a veces no llega de afuera, llega ¿a dónde? De adentro. Y esa no muestra el amor de Cristo. Ay, Salvita, sí, pero bueno, no, es que Dios me puso como supervisor de la capilla. Ah, sí. Qué extraño que a uno no le muestre que Dios pone gente a que lo supervisa a uno, lo pone como equipo y uno necesita ese equipo que le muestre en amor. Y cuando uno le muestra con amor, ¿qué es lo que hace? En el momento, en la hora. Pero bueno, aquí vamos, que ellos vieron la oposición. Los gentiles mostraban entusiasmo en compartir lo que han recibido. Fue una buena noticia, una muy buena noticia que ellos la recibieron. En pocas palabras, recibieron, Dios mandó a su Hijo acá a la tierra y Él murió por nuestros pecados y ahora estoy justificado ante Dios por medio de Jesucristo. ¡Wow! Él me llevó mis pecados en la cruz. ¡Wow! ¡Qué bendición! Imposible, una buena noticia. Entonces se llenaron de ¿qué? Como esos niños. ¿Me la ponen en la imagen, por favor? De entusiasmo. ¡Wow! Es cierto. Dios mandó a su Hijo para que usted y nosotros tuviéramos vida eterna. Imposible de creer. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a comentar a otras personas y mucha gente llegó. Muchas personas llegaron a compartir. Pero los judíos, viendo la muchedumbre, tuvieron celos. Y acá los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos lo que le habían ordenado, que era vida eterna, que ellos tenían vida eterna en el 48. Pero aquí en el 50 otra vez llegan esos judíos. ¿Y qué hicieron los judíos en el 50? Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus dientes. Los sacaron. Cuando el diablo ve a un cristiano entusiasta, se va a meter en cualquier huequito para bajar ese entusiasmo, para decir, yo le estoy sirviendo a Dios, yo estoy viviendo para Cristo y lo que estoy haciendo para Él, no me importa que la gente me vea, yo no quiero que la gente me vea, no quiero figurar, quiero que la gente vea a ¿quién? A Cristo. Cuando una persona piensa eso, el diablo va a empezar a quitar ese entusiasmo. ¿Cómo estamos usted y yo con el entusiasmo de llevar las buenas nuevas? Los gentiles mostraban entusiasmo por esa noticia. Una noticia que usted y yo hemos recibido. ¿O no? ¿La hemos creído? Sí. Muchos la han creído y se han querido identificar con Cristo en el bautismo y la han obedecido. Listo.
pero hay entusiasmo de llevar ese mensaje a otros. Hay entusiasmo de vivir para Cristo. Lo que usted está haciendo está motivado en el entusiasmo para que Cristo sea reflejado en su vida. Mire, si yo demostrara a ustedes lo feliz que soy cuando veo cómo Dios se glorifica en mi vida y me muestra su misericordia, cuando veo cómo Dios obra y confronta a un pecador y lo libera de su esclavitud, para mí es un entusiasmo de cada día enseñar más. Me da felicidad ver a personas en Cristo Jesús que reciben malos momentos, malas noticias de un fallecimiento de una hija y el descanso está en Cristo Jesús. Que en ese momento tan difícil pueden alabar a Dios y darle la honra y la gloria, porque están viviendo un entusiasmo no temporal, eterno. Porque cuando uno va a las Escrituras y lo confronta a Dios, este entusiasmo revive cada día diciendo: Señor, tú eres vivo, tú estás acá, y ese mensaje que tú me diste de que tú mandaste a tu Hijo por mí y por todos los pecadores, wow, yo no me puedo quedarme callado. Pero ¿qué estamos haciendo? Los gentiles mostraban el entusiasmo de la buena noticia, pero usted y yo la tenemos, ese mensaje, hemos recibido ese mensaje. Y sí, le puedo decir, pero Salvador, usted no fue énfasis de verso a verso, ya lo hemos visto, en muchas cosas. Pero mi pregunta es: ¿usted tiene ese mismo entusiasmo como estos gentiles al recibir este mensaje? Un entusiasmo que mostraban que otras personas recibieron el mensaje y quisieron recibirlo, y la palabra de Dios se extendió hasta el punto que no quisieron, los opositores no quisieron que más llegara más y lo sacaron. Pero usted y yo tenemos el mensaje y alguien nos dice: cállese. Bueno, me callo. Oye, nuestra vida, nuestras acciones están calladas. Decir: Cristo vive en mí. Sí, yo peco, caigo, pero pongo la cara y le digo a las personas: perdónenme por mis pecados, perdónenme, amor, hijo, compañero, amigo, perdónenme por mi pecado. Y cuando uno dice: perdónenme por mi pecado, pero ya no lo estás haciendo. Ojo, cuando tú le vas a pedirle perdón a alguien y dice: me perdona, pero remordimiento, no es arrepentimiento. Salvador, sí, gracias a Dios tengo a unas personas que cuando yo fallo y veo pero, oye, vea, Señor, porque no estás pidiendo perdón realmente. Porque cuando uno se arrepiente, no se justifica, no justifica sus acciones. Sí, pequé, perdónenme y ayúdenme. ¿Qué estamos haciendo? Mire que aquí vemos que los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Estaban llenos. Y llenos, ¿por qué? Va a decir: ay, ahora ellos salieron, lo expulsaron de esa ciudad y se fueron tristes y me sacaron. No, ellos se fueron llenos de gozo. ¿Por qué? Porque ellos no sé allá cuántos quedaron con el mensaje, y ese mensaje va a empezar a multiplicarse. Pero aquí el mensaje llegó a ustedes y se está multiplicando.
Ustedes son multiplicadores de lo que Dios está haciendo. Sí, ustedes, la persona pueden verlo a ustedes en un momento difícil y estar ¿qué? Con entusiasmo para vivir para Cristo. Aunque estén en escasez y usted esté entusiasmado, pero Cristo está conmigo. Esta semana, ayer, fue bonito, fue triste, fue un revuelto de muchas cosas. Estuve en un funeral y miraba a las personas, pero veía cómo Dios obraba en muchas personas, porque estaban entusiasmadas que Dios tenía el control de las circunstancias. Usted y yo podemos estar entusiasmados cuando las cosas están mal. Entusiasmado y decir: Señor, yo voy a estar fiel a ti, voy a seguir fiel a ti, Señor, fiel a ti, porque tú eres mi amor, mi eterno amor, voy a estar acá. No, porque nuestra fe está puesta en las circunstancias, en las emociones. Pero si mi fe estuviera puesta en Jesucristo, mi entusiasmo iría por las nubes. Imposible que pase que lo que hubiera pasado. Yo estoy ahí. Salvador, usted no puede, usted no ha vivido cosas difíciles en su vida. Si le contara. Pero esta enseñanza me confrontaba a mí. Yo soy como estos gentiles que recibieron el mensaje de que el Mesías había llegado, que ellos iban a tener las dos bendiciones, que iban a tener el perdón de sus pecados, iban a ser justificados ante Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué estoy haciendo? Tengo el entusiasmo para que otras personas conozcan a Cristo, y tengo el entusiasmo de vivir los días con Cristo, y para que todas las personas vean a Cristo en mí. Tengo el entusiasmo de levantarme juicioso, ir a la iglesia para que Dios me abra a mí. Tengo el entusiasmo de leer la palabra todos los días y sacarla y meditar para que Dios me abra a mí. Tengo el entusiasmo de alabarlo a Él. Pero si usted está en las emociones o en las circunstancias, su fe va a variar. Y mi pregunta es: ¿dónde está su fe puesta? ¿Dónde está su fe puesta? Salvador, desafortunadamente o afortunadamente para ustedes o desafortunadamente para ustedes, Dios es un Dios de orden. Y Él pone las cosas y las quita como Él quiere. Y los lugares donde se enseña la palabra como Él quiere, tiene que tener orden. Yo comienzo en orden para vivir para Cristo. ¿Ustedes qué? Yo lo que hago acá en la capilla lo sé muy bien. Todas las decisiones que yo hago en alabanza, en facilitadoras, con los servidores, es porque yo lo digo. Ninguna persona se maneja porque quiere hacer las cosas. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué? Porque el primer responsable ante Dios de cualquier cosa que se haga acá, bien o mal, ¿quién es? Este pechito. ¿O no? Por eso que usted tiene que orar por este pechito, para que yo escuche la voz de Dios, para que yo sea sensible a su guía, que no me mueva por emociones. Porque este pechito es el responsable. Sí,
Él me va a tomar cuentas, tanto en mi hogar como en el ministerio. Pero soy feliz, soy gozoso de que le estoy sirviendo. Entusiasmo. ¿Cuál es su entusiasmo? ¿Qué lo entusiasma a ustedes y a mí? La oportunidad era importante. Acá dice algo que quiero que lo tengan presente, y fue algo que lo puse yo. Si me equivoco, fue lo que para mí fue conclusión de este estudio. Entusiasmo significa tener a Dios dentro de mí. Esa fue mi aplicación. Entusiasmo significa tener a Dios dentro de mí. Quiero estar entusiasmado por servirle a Él todos los días. Y que Él no me ponga los ojos en las cosas materiales. Él me dio gloria a Dios, no me dio gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos esta noche? Evalúense. Porque estos gentiles recibieron el mensaje que usted y yo recibimos hace harto. Pero ellos lo compartieron porque estaban entusiasmados que Dios tocara a muchas personas y que la palabra de Dios llegara hasta el rincón de esa ciudad. Pero a veces nosotros no estamos entusiasmados, ni ese mensaje puede llegar a la última persona de nuestra familia. Bueno, Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias.